La corrupción y los argentinos, la percepción de la corrupción por parte de los argentinos y el índice de soborno. De eso vamos a hablar ahora. Estamos con nuestro móvil, Carla Ricciotti. Contanos con quién estamos. Hola Luciana, así que estamos con Pablo Secchi, él es de Poder Ciudadano y por esta encuesta que difundió Barómetro Global de Corrupción 2019, elaborada por Transparencia Internacional, la que arroja un resultado llamativo y preocupante por lo menos. Más de la mitad de los argentinos cree que el Poder Ejecutivo es muy corrupto, cree que hay mucha corrupción en la Argentina. Esto es así, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, porque se tomó una muestra de por lo menos 1000 ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Esto es suficiente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la muestra es buena, la realizó una consultora muy prestigiosa, avalado por Transparencia Internacional. Ahora, no deja de ser una percepción de los ciudadanos, ¿sí? Que dicen que el 49% de los ciudadanos dicen que ha aumentado la corrupción en el último año en Argentina. Esto es, bueno, cómo lo perciben frente a las instituciones del Estado, en este caso a la Presidencia de la Nación. Pero después hay otras experiencias que van contando, por ejemplo, cuando se enfrentan a la corrupción los ciudadanos, cuando van a hacer un trámite, cuando van a un hospital, cuando van a la policía, cuando van a sacar un documento, que ahí baja muchísimo porque ya no es percepción, ya es la experiencia de los ciudadanos frente a estas instituciones. Luciana, te está escuchando Pablo. Gracias, Carla. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por recibirnos. Pablo, esta encuesta se hizo en América Latina, también en Argentina. ¿La muestra es representativa del universo total de los argentinos? Sí, claro, es una muestra sobre 1000 ciudadanos. Bien. En relación a la percepción de la corrupción respecto de las instituciones, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿se hizo esta misma encuesta en otra etapa de la Argentina? Se ha hecho hace 4 años aproximadamente, los resultados son bastante parecidos, se hizo en 2016, los resultados son parecidos con ciertos cambios muy pequeños, aumentando en relación a la presidencia, bajando en relación a cada una de las instituciones. Las experiencias frente a la corrupción han mejorado por parte de los ciudadanos. Dicen que hay menos corrupción cuando van a hacer un trámite, cuando van a un hospital, cuando van a la policía. Pero no hay que olvidarse que esto es una percepción de los ciudadanos, pensar en qué momento político estamos. No es lo mismo preguntarle a un ciudadano frente a un primer año de mandato de un presidente que preguntarle sobre el 4º año de mandato de un presidente. Con lo cual, esto que ha aumentado la corrupción, o el 49% de los ciudadanos creen que ha aumentado la corrupción, tiene que ver mucho también con el momento político que estamos viviendo. Es decir, que la variable de momento político, inicio o final de un mandato, pesa sobre esa percepción. Entonces, ¿cuál es el valor de una encuesta como esta en ese sentido? El valor que es saber qué están pensando los argentinos sobre su gobierno, no solo sobre su gobierno, también sobre el Congreso, sobre los empleados públicos, sobre la policía, sobre los jueces. Saber efectivamente qué es lo que piensa el ciudadano ayuda para mejorar a las instituciones, más allá de que no deja de ser percepción. De vuelta, cuando se enfrenta el ciudadano a los servicios públicos, dice que Argentina es uno de los países de Latinoamérica con menos corrupción, por ejemplo, que no se les pide soborno cuando van a un hospital público, cuando tienen que conseguir una actividad en una escuela. Pero cuando miran a la clase política dicen, bueno, en la presidencia de la nación la mayoría de los argentinos creemos que hay corrupción. En la presidencia, sí, llámese entre los ministros, entre secretarios, etcétera. Y Pablo, lo mismo sucede en el Congreso de la Nación. Sobre eso, para entender bien el significado de las respuestas que están dando los argentinos, ¿se trata de una respuesta acerca de la gestión de gobierno actual o se trata de una respuesta acerca de esa institución que es el Poder Ejecutivo? Bueno, a los argentinos se les preguntó primero si la corrupción aumentó en la Argentina en general y el 49% dicen que sí. Cuando se le pregunta sobre el Poder Ejecutivo, porque se pregunta también sobre el gabinete en general, dicen que hay un 63% de los ciudadanos que cree que hay corrupción
en el Poder Ejecutivo, pero el 55 dice que hay corrupción en el Congreso de la Nación y el 54 cree que hay corrupción en la justicia, con lo cual es un fenómeno extendido en la política argentina. No, pero digo, un argentino podría decir, sí, hay corrupción en el Poder Ejecutivo y lo está generalizando al Poder Ejecutivo como institución, no importa en qué momento de la Argentina se refiere, qué sé yo, desde el regreso a la democracia como institución en sí misma, o es una calificación sobre el gobierno del presidente Macri. Bueno, se pregunta este año, con lo cual esta encuesta se realizó entre enero y marzo de este año y se contestó en este momento en particular. Y la pregunta es, ¿usted cree que en la presidencia existe corrupción? Y contestaron que sí, con lo cual se supone que están contestando sobre este gobierno. Pero históricamente ¿Podría Pablo estar han dado haciendo estos algún resultados tipo muy altos. ¿Podrían estar haciendo algún tipo de correlación con otras figuras que ocuparon la presidencia de la Nación? Me refiero puntualmente a la expresidenta que está atravesando juicios por corrupción, que están avanzando y exponiéndose mucho en la opinión pública y podría pesar en su opinión. No, la pregunta es muy directa sobre qué piensan de la presidencia de la Nación en este momento, porque está realizada este año en particular. No quiere decir que digan que este gobierno es más corrupto o menos corrupto que el anterior. Cuando se les pregunta efectivamente qué instituciones ustedes consideran que son las más corruptas, dicen la presidencia de la Nación. Después hay que matizarlo con un montón de cosas. Por ejemplo, que sobre la que más conocimiento se tiene es sobre el presidente de la Nación, sobre la presidencia de la Nación, y cuando se habla de la política, los ciudadanos generalmente apuntan ahí. Esto no quiere decir que sea ni más ni menos corrupto que una gestión anterior. Y por el otro lado, volvamos. Esto es una percepción de la corrupción en un determinado momento del país. Pablo, en relación a la percepción de los propios hechos que viven de corrupción los ciudadanos, vos indicabas que los argentinos dicen que no afrontan demasiadas situaciones de soborno. El índice de soborno lo llama el estudio. Ahora, hay otros estudios, por ejemplo en educación, que dicen que los argentinos consideran que la educación pública está mal, pero no la educación de la escuela de su hijo. Nunca lo ven aplicado a sí mismo. ¿Podría darse el mismo fenómeno en este tipo de encuesta? Sí, la verdad que es muy particular que el argentino crea que hay tanta corrupción, pero cuando él se enfrenta al servicio público, a la escuela, al hospital, a conseguir el DNI, etcétera, la verdad que es de los más bajos de Latinoamérica, no llegando a un promedio del 13% aproximadamente. Es un poco contradictorio. Entonces, es un poco contradictorio en esto de que los ciudadanos siempre vemos que el corrupto es el otro, pero por el otro lado Argentina sí ha avanzado en muchas políticas en cuanto a que acceder a un servicio público resulta bastante automático, por ejemplo cuando uno va a hacer el DNI, etcétera, que se ha agilizado mucho, pero cuando ve la corrupción, que ya tiene que ver con la obra pública, que ya tiene que ver mucho también con el sentimiento que tiene el ciudadano en un determinado momento. Pensemos en el resultado electoral, si quieren. En Argentina están diciendo, el 49% de los argentinos dice que la corrupción aumentó, y si uno va a pensar en el resultado electoral, el 49% votó en contra de este presidente, con lo cual las lecturas hay que utilizarlos estos datos, pero también hay que tener mucho cuidado con la lectura. Pablo, en América Latina, ¿cuál ha sido el país que enfrenta, bueno, el peor índice de soborno y también el peor índice en términos de las instituciones y de cómo lo perciben los ciudadanos en el tema de corrupción? Bueno, a los países centroamericanos les ha ido verdaderamente muy mal. En el caso de México le ha ido mal, Guatemala, Honduras, países que históricamente tienen muchos problemas con la corrupción. Estos datos que se dan en Argentina con respecto a la creencia de que la corrupción subió van acompañados del resto de Latinoamérica. En Argentina se cree que la corrupción, el 49% cree que la corrupción subió, y en Latinoamérica el 53%, con lo cual son bastante correlativos los resultados, pero con muy diferentes grados, principalmente cuando uno se enfrenta a los servicios cotidianos. En otros países de Latinoamérica, efectivamente, cuando uno va a sacar un documento, cuando necesita un turno o un cupo en una escuela o tiene que ir a un servicio de salud, la corrupción sube muchísimo. Última pregunta, Pablo. ¿Cuál es el país que le da mejor esta encuesta en relación al Poder Ejecutivo? Es decir, la confianza de que el Poder Ejecutivo no es tan corrupto como se supone que es en otros países.
Los mejores países siempre en Latinoamérica son Uruguay y Chile, porque tienen políticas públicas a largo plazo. Lo mismo pasa con el índice de percepción de corrupción que también presenta Transparencia Internacional, que ya le preguntan a inversores y especialistas, que efectivamente Uruguay y Chile son los que mejor dan en esos rankings. Muchísimas gracias, Pablo Secchi, por estas precisiones en torno a la percepción que tienen los argentinos respecto de la corrupción en este año 2019. Gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Gracias, Luciana. Hasta luego. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos.